Estamos ahora con Lely Solari, infectóloga del Instituto Nacional de Salud. Solo el 2% de hospitalizados que recibieron vacuna podrían agravarse y perder la vida. Es una nota que no da el diario La República, ¿no? Impacto positivo de la vacuna. En el Perú el porcentaje de fallecimientos, en pacientes hospitalizados no vacunados llega al 45%. Experto destaca efectividad de Sinopharm, dice. Claro, Sinopharm también funciona. Percy Maita Tristán. Doctora, muy buenas tardes, gracias por atendernos. Buenas tardes, Cristian, gracias por la invitación. Doctora, ¿qué tan importante es darle ese dato a la ciudadanía que todavía está, temerosa de ir por la segunda dosis, o finalmente no ponerse una vacuna porque quieren la otra, cuando finalmente las dos cumplen con la función de evitar la hospitalización y la muerte? Es muy importante el dato, Cristian, porque las vacunas que hemos incluido en el esquema de inmunización del Perú son las que están aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. En este momento hay 3 vacunas que se están utilizando, como usted bien menciona, la Sinopharm, la Pfizer y la AstraZeneca. Ya ha sido también aprobada la Johnson & Johnson para su uso posterior. Todas estas vacunas están aprobadas por la Organización Mundial de la Salud, que tiene criterios de aprobación, o sea, no aprueba cualquier vacuna. Hay varias vacunas que han solicitado autorización y no la han recibido. Entonces, las vacunas que nosotros estamos utilizando sí, y esta autorización es solamente cumpliendo criterios de efectividad y seguridad. Todas las vacunas son altamente efectivas para reducir la muerte, y ahí es que uno tiene que precisar bien cuál es el objetivo de la vacunación. Por supuesto, nosotros queremos reducir la infección, hay vacunas que son más efectivas para reducir la infección que otras, pero el objetivo principal es reducir la hospitalización y la muerte. Doctora. Y todas las vacunas. Qué bueno, doctora, lo que ha dicho, porque claro, hay algunas mejores efectivamente para evitar la infección, el contagio, pero claramente para lo más importante en estos momentos, que es la muerte y la hospitalización, todas son efectivas. Exactamente, ese debe ser nuestro objetivo primordial, porque si nosotros reducimos las hospitalizaciones y las muertes, nuestro sistema de salud no va a estar sometido a una sobredemanda y vamos a poder atender de mejor manera los casos que realmente necesiten UCI. En cambio, si tenemos muchísimos casos severos, como ocurrió durante la segunda ola, lamentablemente no le podemos dar la atención que todos esos necesitan. Estamos preparándonos para una tercera ola, y la mejor preparación es que cuando llegue esta tercera ola tengamos el mayor porcentaje posible de personas vacunadas. Ahorita estamos alrededor del 30%, eso tiene que elevarse mucho más. Nosotros tenemos que llegar por lo menos al 70%. Correcto. Ayer conversaba con la doctora Jiménez, si no me equivoco, del área de vacunación, no recuerdo el término exacto ahora, pero me decía que claro, en un momento el problema fueron las vacunas, pero que, es decir, si a ella le dieran dotación de vacunas, la gente igual siempre va a estar dispuesta a ir, es decir, que hay una capacidad de 400.000, entonces, ¿cómo aumentar ese promedio que ha caído desgraciadamente desde finales de julio? Ha sido un éxito la última vacunatón, pero claro, lo importante es siempre que el promedio diario esté constantemente subiendo, ¿no? Porque eso habla obviamente de que la ciudadanía en su mayoría ya se está vacunando. ¿Cómo se hace eso, doctora? Mire, ahí ustedes, los comunicadores, son nuestros aliados más importantes. La gente, cuando ve que el número de contagios baja, el número de muertes baja, lamentablemente se relaja y pierde la perspectiva. Nosotros no debemos perder la perspectiva. Debemos saber que las olas vienen y los contagios aumentan. Y yo, imagínese, nosotros estamos en una guerra. Si yo soy un soldado en una guerra y me dan un fusil de una marca, no voy a decir, yo quiero el fusil de la otra marca. Estamos en guerra. Entonces,
Entonces, este ritmo de vacunación, si nosotros no perdemos la perspectiva, si nosotros recordamos lo que hemos vivido y lo que podríamos potencialmente volver a vivir, entonces, y lo comunicamos, esto tiene que ir de casa en casa, de familiar en familiar. Nosotros tenemos que decir, no podemos bajar el ritmo de vacunación, tenemos que llegar al 70%. Entonces yo creo que la mejor herramienta para no bajar este ritmo es justamente la comunicación, y ahí ustedes son nuestros aliados clave. Claro, pero lo que me decía la doctora Jiménez es que el problema no sería de que gente asista a los centros de vacunación, sino finalmente en un momento la dotación de vacunas. Bueno, eso parece estar solucionado momentáneamente, vamos a ver finalmente, pero claro, como usted dice también, llamar a la ciudadanía que vaya a vacunarse, finalmente todas las que tenemos son efectivas para evitar la muerte y la hospitalización. Por favor, doctora, déjeme ir a la pausa porque luego sí le quiero preguntar por esto que está generando un poco de polémica respecto de asistir a los estadios para ver los partidos de fútbol de la Liga Peruana, las eliminatorias, un aforo de 20% para personas vacunadas. El exministro de Salud, por ejemplo, dice que es muy arriesgado. Lo leo para luego ir a la pausa y luego continuar con usted, doctora, por favor. Es muy arriesgado cuando tenemos a la vez la amenaza de una posible tercera ola, permitir el ingreso de público a los estadios de fútbol para los partidos de la selección. Considero que debemos tener mayor precaución. Le dejo esa pregunta en el aire, por favor. Espérenos para venir tras la pausa. Vamos. La hora en Exitosa. Tania, seguimos con la doctora Lely Solari, y le había dejado esa pregunta, ¿no? ¿Cuál es su opinión? Entiendo, claro, hay una opinión obviamente oficial del Ministerio de Salud. ¿Qué le parece a usted? Mire, es bien interesante este tema de los estadios porque efectivamente no se puede negar que es un tema controversial y es un tema de asumir o no un riesgo, ¿no? Porque lo que nosotros todos queremos es que el país vaya abriendo poco a poco sus actividades, pero evaluando los riesgos y tomando, digamos, acciones de acuerdo a estas evaluaciones. Entonces, en el tema específico del estadio ocurre un elemento particular, que es que los estadios no tienen techo. Entonces, esta infección se transmite de manera importante por los aerosoles. Los aerosoles, digamos que están flotando en el ambiente, sobre todo cuando no hay aire corriendo. ¿Aló? Sí, te escucho. Ay, perdón, disculpe. Entonces, cuando no corre el aire, entonces el riesgo de transmisión por aerosol se incrementa. Y eso, cuando no hay techo, entonces el riesgo disminuye. Entonces, es, digamos, algo que se podría contemplar. Y obviamente tenemos que tener todos los protocolos de distanciamiento de 2 metros, usar la doble mascarilla, no consumir alimentos, eso también es importante. Se desaconseja totalmente consumir bebidas y alimentos porque eso implica sacarse la mascarilla, pero mucho depende de la conducta entonces de la gente que va a asistir a esto. Si nosotros vemos que la gente efectivamente en ningún momento se quita la mascarilla, en todo momento está guardando la distancia física y no hay contagios después de esto, entonces se podría, digamos, continuar con este tipo de aperturas. O sea, todo depende de cómo se cumplan los protocolos y evaluar posteriormente cuál es el impacto de estas aperturas. Pero eso es lo que tenemos que tener, una cultura de la evaluación, de cómo es que nosotros vamos abriendo y evaluando. Y si se ve que en algún momento hay una repercusión negativa, pues entonces se retrocede. Ajá, ok. Vale la pena entonces, con ese aforo de 20% y estando en un estadio abierto, en un local abierto, digamos, intentarlo en estos momentos. Es, como le digo, es controversial, hay gente que diría es mejor no asumir el riesgo, pero yo creo que con una evaluación adecuada se puede ir intentando y sí, efectivamente ver cuáles son las implicancias a posterior y de acuerdo a eso decidir mantenerlo, o simplemente fue un experimento que no debió ocurrir y queda ahí. Correcto.
Ok, gracias doctora, muchas gracias. Hasta luego, pues. Hasta luego. Es un punto, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora yo veía el tema de, en Europa la cosa está mucho más avanzada, pero ahora está este torneo de tenis en los Estados Unidos, ¿no? El US Open, el abierto de Estados Unidos. Y efectivamente, claro, pero ya se imaginará usted los gringos en Nueva York, en su estadio principal, efectivamente, ¿no? Empieza a llover y tienen un techo y cierran el techo. Ahí, en el estadio donde han cerrado por el tema de la lluvia y se sigue jugando, ahí tienen que usar los barbijos, los tapabocas, las mascarillas. Sin embargo, en todos los estadios afuera, o en ese mismo estadio, si el tema está abierto, todo con un aforo que no es al 100%. Eso que quede claro. No sé exactamente, creo que depende de cada uno de los estadios, el aforo va cambiando, pero cuando es abierto, ahí sí, sin mascarilla. Y creo que también hacen la revisión de la doble vacunación. Creo que también, o sea que en esa línea, ¿no? Yo no sé finalmente cómo será en otros países. Estamos en un momento ahora, yo creo que 20% doble vacunación, me parece que es una opción efectivamente, ¿no? A ir por ello. Como yo creo que ya deberían poder haber algunos casos de algunos colegios que vayan abriendo también.